El día claro, surgieron los espontáneos comentarios de qué lindo día, ¿no? Etcétera, etcétera. Y eso me hizo acordar a una zarzuela, Doña Francisquita, donde el personaje le dice a su amante, hablar del tiempo es perderlo, con ese juego doble el significado de tiempo. En este caso no, todo lo contrario, hablar del tiempo va a ser necesario para entender por qué se hicieron tantos cambios, especialmente en el tema del transporte, del cual realmente sabemos muy poco y algunos saben de más. El asunto es este. Allá por el 1200, parece ser que un fenómenos solares, vulcanismo en el planeta, empezaron a producir un frío enorme, lo que se llamó la mini glaciación. Allá hace unos 800 años, por suerte, aunque el otro día me acordaba yo de la mini glaciación, ¿no? Pero bueno, lo importante es que ya pasó y produjo tantos cambios que no imaginamos hoy. Claro, había que defenderse del frío. ¿Cuál es la solución? El fuego. Entonces empezaron a quemar, justamente el tema, demasiados árboles. Y eso era una macana muy grande. ¿Saben por qué? Porque se evitaba el comercio y la marina, las dos fuentes de conquista. Entonces ahí preocupaba ya. Que no hubiera. Entonces se pensó en el carbón. Y bueno, empezaron a hacer agujeros en la tierra y obtener carbón. Claro está que el carbón tenía un problema. La mina se inundaba y entonces ya había que transportar mucho carbón para hacer mucho calor porque hacía mucho frío. Y entonces, ¿qué pasó? Era necesario bombear el agua que inundaba las cavernas, ¿no? Y ahí aparece el primer aparatito curioso, se llamaba el amigo del minero. Era un gran recipiente, se le ponía vapor, el vapor al condensarse chupa y entonces él sacaba el agua a la mina. En definitiva, se estaba inventando lo que luego fue la máquina de vapor, que fue justamente la máquina de vapor aquel acontecimiento que nos cambió la vida totalmente, la era industrial. Y además de eso, había otro problema. Trasladar cargas pesadas en ambiente muy lluvioso, frío, etcétera, era bastante complicado. Entonces, ¿qué pasó? Se inventaron carriles. Y resulta que ahí inventamos lo más grande del transporte. Siempre cuando decimos ferrocarril pensamos en un tren. No, ferrocarril significa carril de hierro. Eso es lo importante. Poder andar. No es la rueda lo más importante, es curioso, es el carril. Y el tranvía. Fue un invento sensacional. Porque entonces se podían trasladar cargas, se podían trasladar pasajeros, no se empantanaban. Y así fue que por esas cosas, bastantes años después, en la Argentina, la ciudad de Buenos Aires fue la ciudad que más tranvías tuvo del mundo. Increíble. ¿Y eso por qué? Estoy hablando de siglo anterior, ¿no? ¿Y eso por qué? Y porque Buenos Aires es muy chato. Entonces el agua de lluvia, que abundó a partir de aquella época, no escurre fácil. Y además es todo tierra, el lodo es pampeano. Era un barrial, se empantanaba cuanto vehículo intentaba cruzar Buenos Aires. La solución, las vías. Consecuencia, Buenos Aires tuvo la mayor cantidad de tranvías del mundo. Tal es así que en títulos turísticos decía la ciudad de los tranvías, en inglés o en francés. Increíble, ¿no? Que fue una de las ciudades que sacó todos los tranvías, ni siquiera se comentan hoy. Y ahí está la voz de alerta que quiero decirles. El problema no es ser pobre, es no saber. La ignorancia es la más grave. Y los argentinos no sabemos nada de esto. Y Córdoba se debate en un problema de contaminación ambiental, en un desastre, y el periodismo, aparta Satán cuando hablamos del tranvía. Es notable esto, ¿no? Porque el tranvía es fantástico. Porque como todo ferrovial, elemento ferrovial camina, como dije yo, sobre rieles y con ruedas de acero. Acero
en los rieles a 0 en las ruedas. Eso achica lo que se llama en física el rozamiento. Al achicarse el rozamiento, las cosas se deslizan mucho más fácil. ¡Qué maravilla!, ¿no? Con eso, ¿qué pasa? Ahorramos energía. Ahí está el otro asunto. Ahorramos energía. ¿Y sabes una cosa? El ahorro energético del tranvía es del orden de... no, mejor ni decir la cifra, porque asombra. Sistema automotor, sistema tranviario, 1 en 10. Solo consume el 10% del tranvía de la energía necesaria para movilizar la igual cantidad de prestaciones que con el sistema del automotor. 10 veces menos. Hay que pensarlo, ¿eh? Y encima, como Yapa no contamina, esto es un lujo ya. Ahorramos energía en cantidad alarmante y ahorramos salud. ¿Y qué pasa? ¿Por qué no está en la Argentina o lo sacamos? Cuando fue una de las ciudades, repito, el caso de Buenos Aires, más importantes tranviarias. Y lo que pasa es que se sembró la ignorancia. Y ahí está jugando otros maestros, que son los periodistas, que en el fondo son unos maestros asimilados a la transmisión de conocimiento. Y entonces, por supuesto, no sé si por algunos intereses o por propia ignorancia de ellos, el tranvía no sirve, es obsoleto. No sé. Miren qué resultado final. Algunas naciones, o mejor dicho, ciudades, también se contaminaron al principio porque vieron los espejitos de colores, ¿no? Francia, Inglaterra y España lo sacaron, ya lo pusieron de nuevo. Con un ahorro de energía semejante, es impresionante. Y con la no contaminación. Y además se agrega que el transporte ferroviario involucra el subterráneo, que es una mala palabra en Córdoba. Cada vez que nombran subterráneo se eriza el pelo de todos los periodistas. Qué increíble, ¿no? Aquello que nos haría mucho bien, lo apartamos, pero lo apartamos con la peor de las designios, la ignorancia. El asunto es que el tranvía fue una maravilla en Buenos Aires. Fabricamos tranvías, diseñamos tranvías que se exportaban al mundo. Y cuando vino el centenario, primer centenario, vinieron invitados especiales, entre ellos Jacques Clemenceau, que fue presidente de Francia durante la Primera Guerra Mundial. Seguramente desde su hotel miraría a la calle y veía tantos tranvías que quedó asombrado y llegó a la siguiente conclusión. ¿Es que acaso los porteños van al baño en tranvía? Por la cantidad de vehículos que veía. Y nos quedamos sin tranvías. Ese es el tema, lo grave del caso. ¿Cómo lo vamos a evitar? Sí, ya, no sé, los intereses. Es muy simple, sabiendo. Tenemos que saber más para evitar que nos estafen. Y realmente con el tranvía se resuelve no solamente el ahorro brutal de la energía, sino además la no contaminación. Bueno, el asunto es que en los países... ¿En qué países? ¿Saben cuántas ciudades en el mundo hoy tienen tranvías? No lo divulguen, a veces los acusan de comunistas. 400 ciudades tienen tranvías. Y los africanos, los negros, están poniendo tranvías por todos lados. Ellos no quieren tirar la energía. Nadie quiere tirarla. Y los más pobres más todavía, cuidan más la energía. No, acá la tiramos. Y además contaminamos. ¿Y qué más? Fíjense qué maravilla, ¿no? El tranvía sirvió para la higiene. Cuando Pasteur descubre las bacterias, entendimos el mecanismo de la transmisión de enfermedades. Y entonces nos dimos cuenta de muchas macanas que estábamos haciendo. Entre ellas en el tranvía. Primero, mucha gente en un pequeño lugar. Entonces, claro, como no había higiene, había buenos olores. Los primeros tranvías eran todo abiertos, bien ventilados. Usted se ríe, pero había que vivir esa época.
los relatos que conozco, mejor ni los digo, porque en cierto modo dan ganas de reír o de llorar. Era impresionante. Bueno, la cuestión de que el tranvía tenía que resolverlo, bueno, lo lograba con el espacio, no estaba abierto. Los trenes les pasaba lo mismo, y ustedes recordarán en alguna foto o algún recuerdo que sobre el techo había todo un sobretecho a lo largo del vagón. Ese era uno que cubría las banderolas, porque también el problema, ¿no? Tenía que tener ventanillas, ¿no? Porque el tranvía va más lento que el otro. Pero ¿por qué ahorra tanta energía el tranvía? Porque una cuestión es hablar, y los docentes tenemos que utilizar la palabra, pero tenemos que también dar los ejemplos incontrastables para entender, porque no es cuestión de opinión, es cuestión de realidad física esto. Ustedes conocen el rulemán, ¿no? ¡Qué invento! Esa cosita redonda que tiene bolitas o rodillitos, que es para evitar la fricción, la pérdida de energía por girar un eje en un cierto lugar. Esa es pérdida de energía. Si gastamos energía, para nada no va. Entonces, el rulemán lo inventaron genial. Todo gira muy cómodo, se gasta poca energía para eso. Y fíjense qué importancia tenía el rulemán, lo sigue teniendo, en casa estamos llenos de rulemanes, aunque no los veamos, que en la Segunda Guerra Mundial, uno de los objetivos de bombardeo primario era la fábrica de rulemanes. Si le destruimos la fábrica de rulemanes a un país, lo paramos. Fíjense la importancia que tenía entonces el rulemán. Y el rulemán es una pista de acero muy lísita con rueditas o rodillitos. Oh, y un tren o un tranvía, ¿cómo es? Esta pista redonda está estirada, es la vía. Y las bolitas son las ruedas. Por eso tiene tan poco gasto energético. Qué pavada, ¿no? Y esto es objetivo, esto no es opinión. Dejémonos de opiniones, pensemos en realidades. Ahí está el principio por el cual se gasta poca energía en el movimiento. Además, los motores eléctricos, ya que el tranvía y gran parte de los ferrocarriles son eléctricos, son más chicos que los motores de explosión para hacer la misma potencia. Y además tienen más potencia cuanto más lento andan. O sea, arrancan, no hace falta caja de velocidades, nada, que son desgastes energéticos. El motor está prácticamente aplicado a las ruedas. Qué maravilla, ¿no? Y tiene máxima potencia cuando va despacito. Por eso tienen cierto pique. Los trolebuses nunca han subido, que en Córdoba lo tenemos como ejemplo, ¿no? El pique es grande. Y ese pique también es ahorrar tiempo para que la circulación en una ciudad sea más fluida. Y fíjense qué maravilla las vías, que no solamente lo que conté recién, para que el rozamiento sea pequeño. Las vías sirven para que ese vehículo camine por su lugar y no ande dando vueltas. Se ha comprobado que la libertad de movimientos tan ambicionada es un desastre para el caso del transporte, porque se cruzan, tapan el resto. Entonces lo mejor es encarrilarlos, o sea, ordenarlos. Y otra ventaja que trae eso, que ordena, simplifica, puede llevar más pasajeros. La otra ventaja consiste en que es el único sistema de transporte que puede compartir las calles peatonales. ¿Cómo? Sí, la calle San Martín de Córdoba podría tener un tranvía. Con lo cual se llega al centro del centro directamente. Mucho menos accidentes. Va sobre un lugar ordenado. Yo no me puedo parar en la ruta que me pasan los coches así. Pero si pasa un tren, un tranvía, yo me pongo. No hay problema. ¿Está? O sea que puede compartir las calles peatonales, tiene muchísimo menos accidentes. Qué maravilla, ¿no? Y encima, como los motores son chiquitos, el tranvía moderno, eléctrico, ¿no? Hasta se ocultan debajo de algún asiento. Eso hace que el piso del tranvía sea bajito, así, a esta altura de la calle, la altura de una vereda. ¡Qué maravilla! Entonces uno no sube al tranvía, entra al tranvía. ¡Qué fantástico! ¿Y quiénes pueden viajar en ese caso? Alguna persona con dificultades motrices. Y además, los cochecitos de bebé. Tienen lugar para los cochecitos de bebé. Entonces la mamá pone su niño
en el cochecito, espera el tranvía, se sube, no, perdón, entra y se baja en pleno centro del centro. Además muy contenta la señora porque su hijo no va a respirar aire contaminado. Todas esas ventajas en la Argentina las borraron. Nadie dice absolutamente nada de esto, que no es opinión, ¿eh? Esto es realidad. Qué cosa es para pensar, ¿eh? Por eso yo me dedico a la educación. Justamente porque entender lo que dije al principio. El problema no es no tener, el problema es ignorar. Y por eso que en el paseo que recién comentaban, hay un tranvía como enganche con los chicos para explicarles algo de esto, para que no los estafen más. Y ese tranvía es un modelo antiguo. Claro, para que esté todo ventilado. Que cuando saben que es porque no se bañaban, no se imaginan. Los chicos chochos, ¿eh? No se cree que se van a sentir mal por eso. Así que bueno, ya saben a qué me dedico de paso. Y lo que me interesaba ahora decir, pero voy a contarles algo de, ya que estamos en una institución que después de todo tiene que ver con la maquinita de boletos, esa, así, es un invento tranviario e higienista. En el entonces, ahora no importa qué, descubre que hay bacterias que transmiten la tuberculosis y esas bacterias pueden andar volando por ahí y que si escupimos las tiramos ahí, cuando se secan vuelan, y entonces todo el mecanismo de contaminación que entendimos después, al principio no lo sabíamos, y entonces todo el mundo escupía. Se armó. Prohibido escupir en los tranvías, que después se trasladó al colectivo. Se prohíbe escupir o salivar en el suelo. Ajá, claro. Y entonces, claro, la gente del entonces, no sé tanto, calculen que el bacilo fue descubierto en 1860 y pico, por ahí. La macana era que, como estaba diciendo, los bacilos pueden estar metidos en el suelo, se seca, tranvía, prohibido escupir. Un periodista de caras y caretas dijo, no puede ser, prohibir escupir. Eso no es saludable, eso hay que echarlo fuera porque para eso viene la boca. Entonces sugiere algo, me gustó la sugerencia, que el guarda del tranvía, que el personaje que vendía los boletos, tuviera una escupidera de mano. Entonces cuando el pasajero llamaba, en la medida super higiénica, era muy práctica, casi. Es muy divertido, ¿no? Entonces, para evitar un pequeño problema, los boletos venían en talonarios, y entonces el guarda, para separar, ¡saliva, no! Y entonces, el boleto, el rollito, y cortado. O sea, fue un invento para evitar la transmisión de la tuberculosis en el tranvía. Qué grande el tranvía, Bueno, finalmente quiero hacer una mención, ya que se habló de empresas, emprendimientos, y me vino a la memoria mientras escuchaba alguno de esos personajes realmente fantásticos que tuvimos, como puede ser un Vialema, sea aquí en Córdoba, y en Buenos Aires un personaje ignorado, claro, se dedicó a tranvías y subterráneos. Ya la mafia no simpatizaba. Se trata del conde de Guadalhorce, Rafael de Benjumea y Burín. Era un genio en transportes y en turismo. En la Argentina, en Buenos Aires, cuando vio la ciudad, dijo, acá hay que poner subterráneos. Y fue el autor, el gestor, el mentor de las empresas que hicieron 3 subterráneos. C, D y E, parte del E. Ese es el conde de Guadalhorce. Personaje muy especial que lo voy a definir con esta experiencia o anécdota. Resulta que él trabajaba en Constitución, el dueño de la empresa. La empresa se llamaba Chadopif, Compañía Hispano-Argentina de Obras Públicas y Finanzas, la que hacía los subterráneos de Buenos Aires. Él no iba a su trabajo en auto, iba en subterráneo, no iba en auto. El tipo así conocía el servicio bien. Había un tren parado, el guarda cierra las puertas, y justo cuando la cierra ve aparecer al conde de Guadalhorce en la bajada, en la escalera, en la entrada del andén. Imagínense, el dueño de la empresa.
Entonces el guarda volvió a abrir la puerta. Entra el conde de Badalorce al vagón de subte y le agradece, ¿no? Y le dice, ve usted, si no hubiera sido yo quien aparecía en la puerta, ¿usted hubiera vuelto a ver las puertas? No, conde, ¿cómo voy a hacer eso? Pues usted se equivoca, ese paga el boleto, yo no lo pago. Qué empresario, ¿no? Bueno, espero no haberlos cansado con esto y recuerden, viva los tranvías. Gracias, doctor Ferreiro.